discusión sobre el aborto y su castigo, su permisibilidad o quién tiene derecho a perdonarlo, es un tema muy debatido dentro de la propia Iglesia, en la medida en que tampoco ha estado claro por los propios doctores de la Iglesia cuándo es que se inicia la vida, ¿no? Tú recordarás que Santo Tomás hablaba de 4 meses para que el alma se instale en el feto, y es un doctor de la Iglesia tan válido como muchos otros, así que no es que hubiera una sola visión del asunto. En las últimas décadas, ciertamente este asunto se hizo más rígido y comenzó, sobre todo en la época de Juan Pablo II, a perseguirse y a condenarse de manera más clara. Y lo que está haciendo aquí el Papa Francisco es relativizarlo de alguna manera, porque aunque, como bien señalaste, el aborto sigue igualmente condenado, en realidad el hecho de que se pueda perdonar y de manera indefinida y por cualquier sacerdote, pues lo hace, digamos, menos grave, ¿no? Porque no se vuelve un asunto que requiera, digamos, una autoridad especial, ¿no? Pero esto Roberto Blancarte, esto simbra, o seguramente va a simbrar a la jerarquía católica conservadora. Sí, ciertamente, y digamos, no será la primera de las acciones de este Papa que está simbrando a la jerarquía conservadora, porque, digamos, el enfoque que este Papa le ha querido dar a la Iglesia es un enfoque de mayor misericordia, y en esta carta que el Papa redactó, que es una carta además bastante larga, y donde no se habla nada más del aborto, sino del perdón y la reconciliación y la paz, el Papa está perdonando a muchísimos grupos, muchísimos sectores, está buscando que la Iglesia sea una Iglesia más misericordiosa, y está tratando de decir que finalmente Dios perdona todos los pecados, siempre y cuando, por supuesto, esos pecados impliquen un arrepentimiento de quien los cometió. Ahí lo que también está haciendo el Papa es que está volviendo a meter de alguna manera a la Iglesia dentro de las prácticas de los propios feligreses, porque lo que sucede es que el sacramento de la confesión, que es mediante el cual la Iglesia otorga el perdón, es un sacramento que ha estado en desuso en las últimas décadas. La verdad es que la mayor parte de los feligreses están abandonándolo, y esto hace, digamos, el otro filo de la medida es que vuelve a meter al sacerdote como mediador del perdón. Claro, se entiende muy bien, Roberto. La Iglesia no está votando a favor del aborto ni cosa por el estilo. La Iglesia condena el aborto como un pecado, pero ordena a los sacerdotes, a los obispos, a la jerarquía, a perdonar, a saber perdonar a quien cometa ese pecado. Esto es como abrir las ventanas del Vaticano y dejar que entre un soplo de viento para ventilar lo que sigue oliendo rancio. Pues sí, y sobre todo para tratar de tener una Iglesia más misericordiosa, que, como dice el Papa, se ocupe de restañar las heridas de los feligreses más que de estarlos regañando y castigándolos, ¿no?